respecto de que lo esencial es el precio y la calidad de vida. Ujú. Permítanme decirles que con un poco más de vejez, sobre todo de Mariana, porque tampoco Caraba es tan joven, vamos a decir vamos a decir las cosas como Afirmativo. digamos la verdad Maldad. de alguna vez. Afirmativo, tengo más de ¿Cuántos años tenés, 50. Gustavo? 53. Ah, ¿qué te pasa? ¿Viste? O sea, que Claro. el único viejo de este cuento soy yo, realmente. Pero vos sí estás hecho mierda. Pero yo sí no. de Mariana, soy bastante más viejo. Yo aprendí que la situación económica, las condiciones económicas están definitivamente atadas a una decisión política, por lo menos en los sistemas republicanos y democráticos. Entonces, cuando la superestructura, con perdón de la expresión marxista, cuando la superestructura política Gramsciana. está en crisis y no es capaz de utilizar un diagnóstico, y mucho menos una aplicación de una medida, viene por decantación, que la cuestión económica se tropieza con todo. Es decir, lo que está pasando con los precios, con la inflación, tiene que ver con una cuestión política. Y ayer me parece que fue, en realidad desde el domingo a la tarde, con el reconocimiento tan inexplicable del presidente, que hoy, pobre Adrián Pérez, es una persona que yo quiero y aprecio mucho, trataba de justificar. El presidente creyendo que si reconocía su derrota sin que se vieran los 15 puntos de diferencia, perdía menos, porque esta fue la lógica que funcionó en Macri, en Marcos Peña y Durán Barba, hasta la conferencia de prensa de ayer, y me preocupa, porque la superestructura política está en crisis severamente. Insisto, voy a utilizar la menor cantidad de adjetivos, estoy tentado a utilizar otros. Pero ayer me vino a la imagen una clase de literatura que tuve cuando yo estaba en quinto año de la escuela secundaria, allá en Rosario, de un profe que, explicando, González Tuñón, que yo qué, dijo de los perros que le ladraban a la luna o que le ladran al espejo. Yo ayer vi a un presidente ladrándole al espejo, enfurecido con su imagen, sin reconocer que lo que lo enojaba era él mismo, creyendo que miraba al horizonte, en realidad estaba frente a un espejo. Ayer el presidente de la Nación, de manera inédita, le pidió autocrítica a los que le ganaron la elección estruendosamente. No he visto nunca jamás un acto de soberbia semejante. Y te juro que estoy moderando lo que pienso. Pero digamos, todos conocen, y perdón que hable en primera persona, mi posición respecto del kirchnerismo. Como ayer decía Beatriz Sarlo, Beatriz militó en el Partido Comunista, ¿no? Y ella decía, cuando vos estabas en una asamblea de los partidos comunistas, tenías que reivindicar el encuadre. Entonces vos decías, defiendo a Trotsky, defiendo a Lenin, la China, etcétera, etcétera, pero me opongo al picnic de la primavera. Porque si te oponías al picnic de la primavera en una estructura dogmática como el Partido Comunista, eras un traidor. Entonces digo, reivindico mi encuadre de lo que yo pienso que es el kirchnerismo. Dicho esto, hoy hay algo distinto, que es Alberto Fernández, al lado del kirchnerismo que yo he criticado, que ganó las elecciones. Y yo, frente a las evidencias de las urnas, no puedo tener más que un acto de humildad de decir, evidentemente, parte de lo que yo creía es equivocado porque la mayoría pensó otra cosa, y hay una opción que se ha planteado, creo, porque Macri lo hizo. Alberto Fernández y Cristina Fernández y Axel Kicillof es producto de Mauricio Macri, de una muy mala gestión económica, de una soberbia política de no haber dialogado con nadie, y esencialmente de un modo de concebir la realidad sin capacidad de verla desde frente. Entonces, la actitud ayer del presidente de la Nación de enojarse, políticamente como superestructura, es muy preocupante porque arrastra lo económico. Si pienso relativamente bien. Porque si pienso un poco mal, y sigo el concepto que Agustín Datelis y Candelaria dijeron en el programa de hoy, ayer el dólar se desbocó de la manera que se desbocó porque el Banco Central intervino poco o nada. A ver, ¿cómo funciona? Y no tenemos que ser economistas porque yo no sé hacerlo. ¿Cómo funciona el precio de algo? Cuanto más oferta tengo de ese algo, ese precio cae. Si yo tengo 10 cosas y 8 compradores, el precio baja para que estos 8 se seduzcan. Ahora, si yo tengo 4 algo y 100 compradores, ese precio esa cosa se valora porque hay mucha más gente demandando esa cosa. Esto pasa con el dólar también. Ayer, el Banco Central, como lo hizo durante todo este tiempo, tenía la chance de haber intervenido para que a cantidad de compradores se le ofreciera más cantidad de objetos que por lo menos amortiguaran este valor. Y no pasó. Corregime, ayer el Banco Central solo vendió 100 millones de dólares. Exacto. El viernes 400. El viernes 400. Y ayer era un mercado muy chico, Luis, un mercado mucho más chico. Muy pequeño. ¿Por qué hizo esto? Bueno, quedan dos opciones. O le erró el vizcachazo Sandleris, el presidente del Banco Central, que no se dio cuenta que si perdían las elecciones la gente se iba a asustar o algunos iban a querer jugar al dólar, o lo hizo a propósito, para que el encuadre político, de vuelta, fuese, gana Alberto, el país se va al demonio.
Si es la primera opción, es un incompetente el que tomó esta decisión. Y está sentado en el mismo lugar que ayer. Y si es la otra, que es una jodedura para jugar al vamos por todo. ¿Se acuerdan cuando Cristina dijo vamos por todo? En Rosario, un 20 de junio, yo estaba ahí. Si es el vamos por todo, ok, ¿no me votan? Ahora se joden. Que suba el dólar, que la inflación se dispare. Hablan no solo de una incompetencia, sino de una mezquindad inexplicable. A esta altura del partido, yo siento que, y sé que muchos no comparten esto, es muy difícil que el presidente de la Nación sostenga su jefatura de campaña para ganar las elecciones y gobierne. Pero al presidente Macri lo que hoy más le estamos pidiendo es que gobierne. ¿Y sabes qué? Gobernar, nada épico, ¿eh? No se le piden. Yo no le pido, la verdad, que aspire a un jarabe de bronce. Le pido que genere las condiciones de cierta estabilidad para que la mayoría de la ciudadanía pueda sentir que tiene un mínimo de horizonte a futuro. Eso es gobernar, eso es la política, trazar un horizonte de futuro. Los grandes políticos trazan grandes horizontes de futuro. Los políticos mediocres, los políticos que quedan en la historia de perdido, al menos una perspectiva de futuro acá, a la vuelta de la esquina. Hoy se le está pidiendo eso al gobierno de Macri. No se le piden cosas épicas. Se le piden que, bueno, miren, hasta que termine su mandato, si reelige, cosa que uno ve difícil, o se le tiene que entregar el poder a otra persona, trace un horizonte de estabilidad. Y el vamos por todo, la calentura o la soberbia, lo único que hacen es dinamitar ese pequeño futuro para todos en pos de una satisfacción personal. Yo creo que esta es la opción que tiene el presidente. O se deja llevar por su pulsión de enojo, de ceguera de ver la realidad, o sigue ladrándole al espejo simplemente para escuchar el ruido de su voz, o se anima a decir, che, algo pasó el domingo, voy a jugarme por la mayoría de los argentinos para que en esta escasa perspectiva futura que es hasta diciembre se transite de la mejor manera posible, y para que el papá de Agustín, Pato Mucio, o el papá de Mateo, Coco Ramón, o todos, no digan otra vez. Mauricio Macri tiene la opción de evitar esta angustia que nos genera pensar a los que tenemos unos cuantos años, decir otra vez. ¿Cómo? ¿Cómo no se reunió ya con Alberto Fernández? ¿Cómo no se reunió con los economistas de todo el país para decir, a ver, señores, ¿qué quiere? ¿Que es un gesto de debilidad abrirse al diálogo? ¿Saben que no? ¿Saben que la gente que se abre al diálogo generalmente es la gente más sabia y que más confianza provoca? ¿Cómo no se reúne rápidamente con todos y cada uno y posterga su ladrido al espejo en pos de decirle al papá de Agustín, tranquilo, yo entendí el mensaje de los unos y voy a pelear por las elecciones, pero te doy la posibilidad de que pienses de que no lo voy a hacer escuchando solamente mi ladrido? Es esto. O satisfacer inmediatamente, escuchar su voz, o darnos la chance de que se aventure